él creció en Europa y que él allá había mucha libertad y con esa excusa él besaba a los chicos. Entonces, entre hombres nos podemos dar besos, besos de tres, besos de cuatro. Entonces, eso se normalizaba, el darles besos a las malas. También el trato hacia las personas que trabajaban allí. Él era una persona de malos tratos, ¿sí? Y no le importaba delante de quién fuera. No era un secreto el maltrato que tenía hacia ellas, a pesar de que uno siempre les decía, y de hecho hay una de ellas a la que le tengo mucho cariño, y eran muchas cosas, el abuso de poder y sobre todo también el abuso de las personas diciendo, aquí ustedes están gratis, sobre todo a los chicos pequeños, jóvenes de legua, donde ellos, sí, claro, él decía a voz abierta que les ayudaba y les daba de todo y que era gratis. Entonces, ellos ensayaban los sábados y si había una fiesta en la noche, tanto de nosotros o de algún evento que él alquilara, lo que él hacía era, ustedes son mis empleados. Y yo les preguntaba siempre, ¿y a ustedes les pagan? Y decían, no, es que pues es que él nos está dando gratis. Yo, no, no es gratis porque esto es pago. Entonces había un abuso contra hasta menores de edad de un trabajo que yo decía, esto no, ¿qué cuerpo aguanta? Por todo nos cobraba. Era impresionante, siempre nos cobraba. Entonces íbamos a ir allá a tocar, a compartir. Pero si tú conseguías algo aparte, que me acuerdo mucho que yo dije, bueno, pero es que el bus es muy costoso, voy a conseguir un bus. Y él personalmente me llamó, me dijo que que me creía que yo por qué tenía que conseguir buses aparte. Y yo le decía, pues porque es un bus y necesitamos irnos. Y era, no, tienen que ser los buses de... Claro, él siempre recibía plata. Las masas, estas, habían personas que dijeron, no, pues es que hay alguien que me las vende. Tú no puedes entrar masas que no sean compradas acá. Todo tenía, y era supremamente costoso. Allá un pantalón de un material X te podía costar 100.000 pesos, dime tú, eso como en pandemia. Entonces, él te obligaba a siempre dar plata por la mensualidad, siempre. Pero cuando nosotros teníamos toques afuera, nunca recibimos ni siquiera un toma estas masas por tus toques. Somos animales de costumbres. Repetimos gestos, conductas, patrones y en esa repetición normalizamos. Normalizar puede parecer inofensivo y hasta necesario. Pero el problema empieza cuando lo que repetimos nos lastima. Cuando lo que toleramos nos aleja de lo que somos en esencia. Ahí, sin darnos cuenta, la costumbre se vuelve trampa. Perpetúa relaciones y formas de vivir que ya no deberíamos sostener como sociedad. Por eso nosotras, Pau Y Lu, queremos reflexionar sobre esto. queremos compartir nuestras historias y las de otras personas que, como nosotras, Sintieron la necesidad de ponerle nombre a eso que, aunque sea cotidiano, no es normal. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de No es Normal. En episodios anteriores estuvimos hablando de situaciones que se vivieron al interior de una agrupación, tambores, una batucada que se llama Ainja, desde la perspectiva de una pareja particular que fueron Samuel y Camila. Sin embargo, hoy contamos con la presencia de Mayra Alejandra López, quien fue una de las personas que se atrevió a denunciar situaciones de abuso del poder, manipulación, bueno, como una serie de situaciones que hoy vamos a conversar más en profundidad y desde la perspectiva de lo que hizo y de lo que vivió Mayra Alejandra. Maleja. Entonces, pues bueno, como sin más preámbulos, gracias, Maleja, por estar acá y bienvenida a No es Normal. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias por la invitación, gracias por tener en cuenta también mi voz, que creo que es muy necesaria en estos espacios donde resonamos como en algunas mismas circunstancias que nos suceden. Sí, sí, tal cual. Pues con Maleja, por supuesto, hemos estado conversando previo a este episodio. Hay muchos puntos de encuentro, pues porque como ustedes saben, nosotras también hicimos una serie de denuncias públicas por situaciones en otro grupo. Entonces, bueno, creo que va a ser una conversación muy, muy nutrida y pues por supuesto, tal cual como tú lo dices, creemos que es súper importante escuchar todas las voces que sientan que necesitan ser escuchadas, como todas las perspectivas. Y la tuya nos parece muy, muy potente, pero antes de entrar como en materia, nos gustaría que nos contaras quién es Maleja, y a qué te dedicas y de paso que nos cuentes un poquito sobre el espacio que te acompaña hoy, todos estos símbolos que tienes aquí alrededor. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Mayra Alejandra López Riaño, apellido tan importante que siempre está allí. Soy madre de un joven de 16 años. Me dedico hace más o menos 4 años a apoyar como todo nuestro dolor de mujer, esos espacios feministas también. A partir de todo este dolor, como que se va transformando
y va uno acompañando ciertos espacios. Trabajadora social, a punto de graduarme, ya solo me falta el grado en septiembre, em, que soy hija, hermana, amiga. Creo que la vida me puso en los espacios para hacer la voz de varias. No es fácil, es muy doloroso, pero lo asumí con toda la responsabilidad y a partir de allí se fue transformando muchas cosas y llegaron pues los Arnés a mi vida como emprendimiento, como marca y los fui transformando a un nombre que es armaduras. Entonces con estas armaduras salimos a las calles, es creaciones que hacemos desde personalmente en casita con mi hermano, mi compañero, mi hijo, pero también hago talleres para que cada mujer y cada hombre que quiera asistir se realice su propia armadura. Casi siempre es solo mujeres, siempre estoy hacia el feminismo. Entonces, esta es como la creación que hay. Ahí se puede ver algunas cosas. También hacemos como performáticos, porque estuve trabajando un año con mujeres de Casa Refugio. Y como ellas no podían salir a las marchas, entonces lo que hicimos fue como unas balaclavas, hizo un tema de las balaclavas y empezamos a salir a las calles, a acompañarles con esta capucha que siempre estaba, pues también como las vándalas y demás, estamos como siempre mencionadas. Pero yo siempre salgo con esta jaulita porque a pesar de que ellas ya tuvieron la posibilidad de salir a las calles, ellas no son libres porque sus agresores siguen en las calles, entonces siempre tienen que estar tapadas. Entonces, para mí eso fue como una jaula cuando yo las veía en Casa Refugios, siempre estuvieron como jaula y la de marca se llama Vibro. Entonces, bueno, esto tiene toda una historia, pero viene desde la resistencia, desde el fuego, desde la raíz y por aquí hay un tambor que me sigue acompañando desde otras formas, desde también sanar, sanar. Todo el tiempo es pensar en sanar una misma y también como en manada, que es tan importante. Eso ahí a grandes rasgos es manejo. Interesante, Maleja. Tiene mucha carga simbólica cada elemento que tienes ahí y pues que me parece muy importante lo que dices, que todo es en pro de sanar, o sea, como el tambor, la práctica, la creación, porque la creación en sí misma ayuda como a canalizar toda una expresión o todo lo que uno carga dentro, lo que uno quiere decir. Entonces, como que qué bonito trabajo, qué bonita labor. Y bueno, devolviéndome un poquito como en el tiempo, de todas formas es importante también decir que tus redes y en donde puedan encontrarte, pues van a estar anclados al capítulo, ¿sí? Para quien quiera buscarte y le interese como esto. Devolviéndome un poquito como en el tiempo y para entrar ya en materia, quiero preguntarte qué fue lo que detonó el inicio de las denuncias en este espacio. ¿Qué fueron esas situaciones que empezaron, o sea, que tú dijiste como, ya no puedo guardar más silencio? Claro, bueno, siempre había incomodidad en varias cosas, pero en medio de todo uno tenía esta complicidad por habitar el espacio. Pero un año antes de que sucediera todo, una persona allí dentro durante un espacio, ya no, digamos, dentro de los ensayos, sino pues Homero nos dejaba ingresar al espacio, tomar allí dentro por el tema de pandemia, y una persona trató de golpearme, un amigo, y pues la persona se fue, no volvió a los ensayos, entonces yo nunca mencioné lo sucedido. Al año regresa, yo empiezo a mencionar la incomodidad, a decir, no, esta persona no tendría por qué estar habitando este espacio. Cuento después de un año y lo primero que me dicen es, ¿por qué tan tarde? Digo, pues porque está regresando. Antes no lo vi necesario, pues seguimos normalmente, la vida normal. Y este ser humano parece que hubiera desaparecido y llega como si nada hubiese pasado. Yo empiezo a subir denuncias a las redes y a decir, yo no voy a tocar con esta persona. Y se generan espacios de diálogo donde también abrimos todo este tema de los acosos, ¿sí? Ahí arrancó el tema del acoso, como de cierta manera mi compañero también dice, nosotros los hombres caemos en acoso, yo también pude haberlo hecho en algún momento y tenemos que aceptarlo. Y bueno, nunca pensé que esto fuese tan grave en ese momento. Él nos estaba grabando con una grabadora, con este personaje que me quiso golpear, y al final, pues, se llegaron a algunos acuerdos de que él iba a habitar el mismo espacio que yo estaba, pero pues yo sabía que no iba a soportarlo porque pues ya también tenía muchas compañeras en esta, no, no lo vamos a dejar, entonces me sentí ahí como con los comentarios y demás. Y a los días me llegó un correo electrónico diciéndome que esta persona había pagado una multa y que iba a seguir asistiendo y que si yo quería seguir, siguiera y si no, pues me fuera. Y yo simplemente dije, me voy. Y a pesar de los casi 5 años en que estuve en esa supuesta corporación, pues simplemente fui como nadie, me echaron, como no importa que te quedes, ni siquiera, oye, vale, porque pues yo me esforcé mucho en el proceso para también sacar adelante el grupo en el que estábamos y no valí nada. Entonces yo subo a los pocos días un video porque
tenía mucha rabia porque también era como mi proyecto de vida en su momento. Y cuando lo subo, vaya sorpresa que empiezo a recibir mensajes internos donde me dice un montón de cosas que yo no lograba entender y que adentro uno no se entera o simplemente dicen que son rumores, que son chismes, que es falso. Entonces empiezan a llegar cosas como, ah, no, no me extraña, eso no es nada. A mí me tocó sin que yo le dijera que sí. Em, a mí me enamoró y me dijo que que quería ser el papá de mis hijos, como en 3 ocasiones. Em, y empezamos a recordar como cuando él nalgueaba a las compañeras, empezaba uno como a hacer memoria de todo lo que él hacía. Y las denuncias así, a mí me trató muy mal por ser gorda, a mí me hizo sentir supremamente mal en los ensayos, lloré, maltratos, pero era una cosa que yo decía, esto no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Te No acuerdas puedo más o creer. menos cuántos mensajes te llegaron aproximadamente? No. Nosotros teníamos un cartel y yo creo que por ahí pasó la cuenta que decía, son más de 50 denuncias si usted no ha hecho ni ha dicho nada. Y esto también era para las personas que estaban en el entorno y aún así seguían llegando, gente que estaba tocando y decía, no me puedo salir. Es como si tuvieras como me ata, pero me duele lo que está pasando. Era impresionante. Y el momento era como, ¿qué se hace con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta información? Ahí fue que se detonó, pues digamos que es el camino de lo que sucedió y el despertar también personal como mujer de decir, yo de qué hice parte porque sentía que había hecho parte. Cuando tú narras al inicio que un personaje quiso pegarte, es, o sea, solo para, de pronto como para que la gente le quede claro, es una persona que era un integrante del grupo, Un pero cuando, integrante, sí, sí. un integrante, el que luego volvió porque pagó una multa, entonces el que tiene plata pues está ahí si usted quiere estar bien, si no, no. Pero luego cuando a ti empiezan a llegar estos mensajes internos sobre me hizo esto, me hizo lo otro, ¿se referían a este mismo personaje o directamente ya al director del, Director, al sí, director? porque yo lo menciono, digo, ¿cómo es posible que este señor prefiera la plata? Siempre fue así. O sea, me siento como ni valorada ahí. Fue como primero él y de malas. Está bueno, gracias por un mensaje así te puedes ir y no hay problemas, tu decisión. Uy, Fue contra, y entonces las denuncias empezaron a llegar porque yo hablo de él directamente como el director, como la decisión que toma. Además que es como si el director fuera, o sea, aparte de ser como la cabeza claramente que dirige, es ese personaje al que todos aspiran ser de alguna forma. Y más Entonces, los hombres de ese grupo, por lo que entiendo, o sea, como que de alguna forma lo admiraban o los que entraban como a pertenecer al círculo más cercano, a parecerse a él, como a usar las mismas maneras, las mismas metodologías de trabajo, como replicando lo que hacía este director. Maleja, y luego de esto, ¿qué sucede? Es decir, a ti te empiezan a llegar todas estas, estos mensajes, toda esta información de gente que también tenía como mucho que decir y qué pasa después, qué procede. bueno, procede algo que, pues la verdad, nunca, siempre me lo han cuestionado y yo creo que a estas alturas, después de todo lo que ha sucedido, yo no tendría ningún temor de decir que lo lideré. Ningún temor, pues porque digo, no pasa, obviamente empecé a contárselo a mis allegados, a personas que se habían ido, como, venga, en serio, esto está pasando, no puedo creerlo, inclusive personas que estuvieron allí como Claudia, que también caen en estos temas de poder, de también cometer muchos errores como los cometimos muchos de nosotros, ¿sabes? De creernos más, de decir yo toco más, yo soy la mejor, y en esta pelea todo el tiempo que de hecho eso hace parte de esta secta. Pero al final de cuentas yo decía, era como cómo lo manejo y de repente se crea un grupo de WhatsApp. Así como hay un grupo de WhatsApp liderado por alguien que nunca supimos, me imagino que yo creo que era alguien que sabía mucho de cómo hacerlo y nos guió porque pues podíamos caer en este tema de denunciar, ¿sí? Como por lo que estás haciendo, porque yo empecé a subir cosas a las redes de la manera así como, ¿cómo es posible? O sea, como indignada. Y lo que se hizo fue como también un tema de mirar cómo hacíamos. Éramos muchas personas, como 100 personas en un grupo. O sea, que esta persona se dedicó a mirar y así, y como que sabía, yo no sé si podría ser alguien de allí dentro, no lo sé, pero sabía y tenía muchísimos contactos de quien fuimos víctimas. Entonces, empezamos a decir qué denuncias hay de las personas que habían ahí, habían denunciado, yo envié pues todos los mensajes que me habían llegado personales y otras personas empezaron, a mí también me han llegado cosas
y empezamos todos los días a escrachar, o sea, fuimos guiados como hay que hacer el scratch que es permitido para que ustedes no se metan en problemas porque ustedes no pueden confirmar algo, a pesar de que yo, sin temor alguno, siempre lo confirmé porque lo vi, yo estuve allí dentro y también vi muchas cosas. O sea, yo no puedo decir, ay, supuestamente, no, digo, sí pasó porque yo estaba allí. Presuntamente, que Empezó a hacerse y así fue. Entonces ahí fue que empezamos a subir absolutamente todas las denuncias, pero también a hacer rostros. Entonces de pronto yo hablaba, pero era la denuncia de alguien de Medellín. Las de Medellín cogían denuncias de alguien de Bogotá, pero éramos diferentes rostros, otros salían de espaldas, otros les cambiaban la voz porque decían, yo no quiero que se enteren que fui yo, porque si habían personas que decían, no quiero que me nombren, a mí me afectó. el miedo, sí, claro, totalmente. O sea, hay personas, y yo siento que también es como que uno cuando decide dar la cara es como ya, o sea, alguien tiene que hacerlo, pero en general todos vivimos como mucho ese temor y efectivamente para, digamos, como para el relato público, tú estabas liderando, o sea, no porque tú lo hubieses iniciado como tal, pero como que tu cara era una cara pues evidentemente visible, entonces en algún punto se empezó a creer que tú eras quien estaba liderando esto. ¿Cómo te sentiste tú con esta situación? ¿O no fue un conflicto para ti? ¿Decidiste asumirlo o te generó algún tipo como de situación, digamos, emocional? Bueno, creo que cuando uno, y creo que ustedes también lo debieron vivir, cuando uno se parte de estos entornos, uno ya, todas sus redes de apoyo están dentro, todas tus redes, tus amistades, tú no compartes ya con nadie ni con tu familia, ¿sabes? Porque yo pasaba a veces 3, 4 veces a la semana en este espacio, nos íbamos de fiesta, nos invitábamos a las casas, hacíamos asados, salíamos a pasear, esto era como un vínculo, y lo más difícil de afrontar fue empezar a ver esas amistades que me dejaban de hablar, que me escribían cosas, que me decían como, eres una mentirosa, te quieres lucrar, llegaron a decirme que era que yo quería. En esa época yo tenía, era un sex shop, porque se fue transformando, pero que era que yo quería vender más, que yo quería fama. Entonces todo lo que él les decía a mí me llegaba. Y creo que fue muy doloroso porque me sentí muy sola, muy sola. Yo sentí que no tenía amigos ni amigas. O sea, dije como, ¿a quién le cuento lo que me está pasando? Sino a mi familia, a mi compañero que estábamos pasando por una situación extremadamente difícil porque no fue solamente eso, sino ya en algún momento les contaré, sino algo de nuestra relación también afectada por todo ello. Entonces me sentí muy triste, dolida y fue como no solamente el dolor de todo lo que estaba escuchando, sino el dolor de decir, perdí todas las personas que creían ser mis amigas y que en algún momento creí que iban a decir, ah, no, sí, nos salimos y fue pucha, no, porque es que esto está pasando y le creemos a Maleja porque conocemos a la Maleja, porque yo soy como un libro así gigante de que yo, vengan, les cuento, soy mamá, a mí me ha tocado así, vengo del barrio, vengan, conozcan, esa fui yo, entonces como que creyeran que era falso, yo decía, parece si nos conocimos durante muchos años, ¿cómo no me van a creer? Ujú. Eso fue una ruptura, uf, bastante dolorosa, muy fuerte que recordar. Y además que lo que mencionas de ese vínculo que se empieza a formar con el grupo, que de hecho también Pau y yo fue muy similar, como que permanecíamos en el grupo casi que 24/7 y no solo por el trabajo de la práctica misma, ya sea de danza o de música, lo que sea, sino porque habían otros espacios en que nos reuníamos, lo que tú dices, ir a la casa de uno, ir a la casa de otro, armar un encuentro en no sé dónde, comidas, y como que uno, al pensarlo como un proyecto de vida, eh, digamos en nuestro caso como este tema de la danza, de ser profesionales, se empieza como a mezclar un poco situaciones en que pesan para la hoja de vida, pero también situaciones en que se empiezan a normalizar estos abusos de poder, la manipulación, pequeños detalles que uno empieza a ver como, uy, esto no, esto es raro, esto no es normal, uy, esto me incomoda, pero lo voy a dejar pasar porque estoy dando un paso en el profesionalismo o yo qué sé, en mi hoja de vida, anexando como X proyecto, investigar. Entonces como que esa dualidad un poco me lleva a pensar que claramente hay un problema de base con el normalizar situaciones. Entonces, me gustaría que relataras un poco qué situaciones viste o hicieron parte de esa experiencia dentro del grupo, sí, de ese orden, de violencia o de acoso, de abuso, de poder. Él, como lo mencionaron en la otra entrevista, la escuché, él lo que hacía era siempre decir que nuestra mentalidad de colombianos y colombianas es muy mojigata.
Entonces que él venía, él creció en Europa y que allá había mucha libertad y con esa excusa él besaba a los chicos. Entonces entre hombres nos podemos dar besos, besos de 3, besos de 4. Entonces eso se normalizaba, el darles besos a las malas. De hecho, recuerdo ciertas personas que siempre se negaron y las tuvo muy cerca y siempre era una burla, ¿saben? Como, ja, 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 pero se veía la incomodidad, no me vas a besar porque no quiero besarte. En campamentos, recuerdo mucho que nalgueó a una parcerita y ella todo el tiempo me decía, me sentí muy incómoda. Entonces era como, ¿cómo decírselo si es que es él, ¿saben? Era como su poder gigante. Y pero estas dinámicas también se repetían entre algunos de pro, ¿sí? Ellos también empezaban a coger estos tocamientos, estas palabras que insinuaban cosas o que rica y una cosa y la otra. El tema de desnudarse era lo más incómodo del mundo, de decir, yo me desnudo en cualquier momento cuando se me dé la gana y es que tenemos la libertad del cuerpo, ¿sí? Entonces él vivía en esa casa, entonces salían bolas y tenía que llamar la atención para que le viéramos. Eso para mí era, y había menores de edad, ¿no? También el trato hacia las personas que trabajaban allí, no es normal, sí, como verlas llorar todo el tiempo, las personas de administrativas, las señoras de cafetería, como que tú las veías. Yo siempre trataba de estar muy cerca y verlas como es que me trató horrible, me gritó, él era una persona de malos tratos, ¿sí? Y no le importaba delante de quién fuera, que había que arreglar. Y entonces había mucho, se rotaba mucho el personal administrativo. ¿M? Y pues sabemos que las señoras de servicios generales siempre resisten a partir de su necesidad, pero no era un secreto el maltrato que tenía hacia ellas, a pesar de que uno siempre les decía, y de hecho hay una de ellas a la que le tengo mucho cariño y no sé si siga, pero duró mucho tiempo con él y decía, yo no me meto ahí después de que ya hablábamos y yo le decía siempre, ojalá te puedas salir de ese trabajo porque ya veía que no era como esta necesidad de estar, sino porque es que yo necesito la plata. Entonces prefiero estar en silencio. Pero eran muchas cosas, el abuso de poder y sobre todo también el abuso de las personas diciendo, aquí ustedes están gratis, sobre todo a los chicos pequeños, jóvenes de Alegua, donde ellos, sí, claro, él decía a voz abierta que les ayudaba y les daba de todo y que era gratis, pero al otro lado estaba él, van a ensayar el sábado, los ensayos allá para pro, yo estuve en algunos ensayos con ellos y yo decía, qué nivel, o sea, era muy pesado, muy desgastante sus ensayos, entonces ellos ensayaban los sábados y si había una fiesta en la noche, tanto de nosotros o de algún evento que él alquilara, lo que él hacía era, ustedes son mis empleados, gratis. Entonces ellos tenían que salir, tenían que sí o sí ir a su ensayo. Entonces, muchos de ellos eran mentores desde las 8 de la mañana, hacían mentoría, ayudaban en la tarde su ensayo de pro, a la noche tenían que estar ayudando en el evento. Y eran las entradas, cobrar boletas, y no eran fiestas hasta las 2 de la mañana, eran fiestas hasta las 6, 7 de la mañana. O sea, literalmente seguían todo el día derecho y yo les preguntaba siempre, ¿y a ustedes les pagan? Porque a veces nosotros ensayábamos los domingos y llegábamos y los veíamos. Y decían, no, es que él nos está dando gratis. Yo, no, no es gratis porque esto es pago. Entonces había un abuso contra hasta menores de edad de un trabajo que yo decía, esto ¿qué cuerpo aguanta? Maleja, y mencionas que habían menores de edad. ¿Nunca viste como que padres, un papá, una mamá llegara a quejarse con Homero? No, 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 no. Es que eso es un secreto. Esto es un secreto y se normaliza. Entonces también creo que nosotros, mi hijo estuvo allí, pero Julis era muy pequeñito, tenía 8 o 9 años, pero también estuvo mi hermano, que también estuvo en Alegua. Y pues él se daba cuenta de las dinámicas que sucedían allí dentro, pero era también como yo creo que los padres lo que pensaban en, no, hay que agradecer porque él los está sacando del país, él les está dando oportunidad, él les va a brindar, porque siempre es como una deuda, ¿saben? Ay, él los saca a tocar. No nos cobraban un peso, pero él nos saca a tocar. Hay que agradecer por ello porque él hacía eso ver allí dentro, como agradéceme que yo te llevo a que seas cara. Sí, yo siento que, no sé con quién lo conversaba, y es que a mí me parece que para uno como artista, que aparte está siempre aprendiendo, que de alguna manera siempre se está formando, entre comillas, o que llega a un espacio que le promete pues como que va a aprender muchas cosas y que va a crecer muchísimo, es como que nos cuesta saber cuánto vale nuestro trabajo y de qué manera la persona se está beneficiando del trabajo gratis que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Como yo siento que, por ejemplo, no sé, o sea, como que en muchas otras profesiones es mucho más fácil decir, mi hora de trabajo vale esto, y si trabajo 15 minutos más, es más. Y si son media hora más, es más.
y si además me estoy trasnochando, entonces te vale el doble. O sea, como que yo siento que para nosotros es muy difícil todavía tener esa claridad de lo que vale nuestro esfuerzo y nuestra energía. O sea, además teniendo en cuenta que nuestra materia prima es el cuerpo y que estamos disponiendo nuestro cuerpo todo el tiempo. Pero claro, como no es una cosa física, como que no es un producto físico, entonces como que no sabemos cuánto valor tiene y que al final es un valor altísimo porque te lesionas y chao, ¿sí? O sea, y me gustaría saber también cómo, pues ya lo has mencionado, pero si de pronto quieres profundizar un poco más como en esas dinámicas del trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, decías, no, pues hay que agradecer porque me llevó a la gira. Pero digamos qué condiciones habían en las giras en cuanto a la alimentación, al hospedaje, les pagaban, no les pagaban, al director le entraba dinero, bueno, o sea, como eran esas dinámicas del trabajo y de los pagos. Bueno, yo nunca tuve la posibilidad de estar en la gira, porque llegar allá, eso era casi imposible. Ahorita cualquier, o sea, ya uno ve caras y uno dice, claro, a él le ha tocado cambiar las dinámicas por la cantidad de personas que se han salido. Pero, pues nosotros sí íbamos a muchos espacios que nosotros ni enterados, o sea, ni enterados que teníamos que le pagaban, ¿no? Y incluso cuando él hacía actividades, que él hace actividades como, él tiene una finca gigante por allá en Boyacá y por todo nos cobraba, era impresionante, siempre nos cobraba, entonces íbamos a ir allá a tocar, a compartir, pero si tú conseguías algo aparte, que me acuerdo mucho que yo dije, bueno, pero es que el bus es muy costoso, voy a conseguir un bus, y él personalmente me llamó, me dijo que me creía, que yo por qué tenía que conseguir buses aparte, y yo le decía, pues porque es un bus y necesitamos irnos, y era, no, tienen que ser los buses de, claro, él siempre recibía plata, las masas estas, habían personas que dijeron, no, pues es que hay alguien que me las vende, tú no puedes entrar masas que no sean compradas acá, todo tenía, y era supremamente costoso, allá un pantalón de un material X te podía costar 100.000 pesos, dime tú, eso como en pandemia, entonces él te obligaba a siempre dar plata por la mensualidad, siempre. Pero cuando nosotros teníamos toques afuera, nunca recibimos ni siquiera toma estas masas por tus toques. En las giras tengo entendido que poco a poco ellos se fueron enterando de que sí les ingresaba bastante dinero, pero yo creo que ellos tuvieron un despertar mucho después a lo que él hacía. Lo que sí siempre nos contaban es que también controlaba hasta los tiempos dentro de un viaje. Usted no puede hacer, usted no puede salir, usted no puede, porque usted está con alguien, ¿sí? Era siempre eso. Yo los toques que tenía casi siempre eran en las calles, no, fueron muy pocos los de los espacios. Luego que salí sí empecé a ver que hacían muchos toques en lugares cerrados pero nunca les pagaban. Claro, cuando tú sales y te das cuenta es que esto se paga, esto tiene un precio, esto tiene un valor. Entonces el tipo logró lucrarse bastante y sobre todo en dinámicas de esas mensualidades en pandemia. Yo creo que a este tipo la plata lo jodió, porque creo que esto hubiera sido un proyecto re poderoso. O sea, si él hubiese sabido medirse, nosotros tuvimos un espacio del que más me siento orgullosa, que fue en el estallido social, acompañamos, pero el medio pues, sentir que también en la pandemia esto se iba a caer, esto sí digo que es supuesto porque no tengo cómo comprobarlo, fueron rumores, él en Medellín cobró las mensualidades para mantener el espacio, pero él parece que se quedó con dinero y no abrió el espacio nuevamente en Medellín. Entonces, él en pandemia le creí su cuento de que sí, él estaba en las marchas, él salía a las calles, pero al final todo este tiempo el dinero era de él y él logró volver a salir a flote, gracias también a nosotros, porque nosotros qué no hicimos para seguir en el espacio, a pesar de la pandemia, seguíamos pagando. Él nos cobró como por un poco tiempo mitad de mensualidad, pero aún así seguíamos pagando, ¿sí? Ujú. Porque él decía, me van a cerrar, y ese fue el temor. Pero luego uno ya se da cuenta de la cantidad de dinero que se movía allí dentro. De hecho, pues lo de los tambores, la marca que lo patrocinaba, el maquillaje que lo patrocinaba, pero a nosotros nos cobraba todo. Nosotros no podíamos decir, ay, acá de repente el maquillaje lo empezó a quitar. Muchas cosas nos las empezaba a quitar, pero también nos tenía muy uniformados. Parecíamos su ejército, nos decía, son mi ejército. Y sí, después uno entra y dice, sí, y no, como sus tratos todo el tiempo ante yo lidero y ustedes son a las personas que mando y es como a mí se me antoje. Siempre fue de esa manera. Quería decir algo antes de pronto de que se me olvide algo que mencionaste hace un rato y es que em, como que empezaba a sembrar un discurso. El discurso, a mí me parece que hay que ponerle siempre mucha atención a los discursos que nos tragamos, porque uno ve las acciones, uno ve las situaciones y uno dice, pero
pero usted ¿por qué aceptó eso? Pero ¿quién con dos dedos de frente no dice nada? ¿Quién ve que están tratando mal a una persona de servicio y no hace nada? O quién ve que se están besando tres hombres y que están incómodos y nadie hace nada. Es como porque detrás de todo eso lo que sostiene es el discurso. Y el discurso es una vaina que cala tan adentro que te hace entrar en conflicto con tus propios valores constantemente, ¿no? Como me estoy sintiendo incómoda con esto, pero no porque es que el discurso que ya me aprendí dice que esto, entonces no voy a decir nada, porque entonces yo siento que hay que prestarle mucha atención y también tener la valentía, ya lo hemos dicho muchas veces, a tener la valentía de expresar un punto de vista distinto, a pesar como de que parece que todos están bien y yo estoy mal por pensar diferente. Sí, Quiere decir. sí, de hecho también justo pensé en lo mismo, como ese discurso que se va construyendo también a partir de lo que él ve en los otros, o sea, como que yo pienso que cuando se habla, por ejemplo, de, es que ustedes son unos morrongos, o es que en Europa todo es mejor, o entonces como esta idea de que de viajar y como es que se mezcla con los sueños de los integrantes, porque muchas personas soñamos con conocer otros países, se mezcla también tal vez con heridas profundas que cargamos frente a lo otro, y a esto me refiero como esa autoestima o baja autoestima que podemos cargar, no solo como culturalmente, porque yo lo veo así, frente a lo que es Europa, frente a lo que es supuestamente más desarrollado. Eso es lo que sostiene el que empecemos a normalizar esas prácticas que son incómodas, que son abusivas, que son hasta que llegan a un punto de violencia y de maltrato que uno o despierta o lo sigue normalizando. Porque pasa eso, que se sigue, hay personas que siguen en los grupos, que se quedan, otros que llega algo como más abrupto y nos hace despertar y salir, ¿no? Quería preguntarte, tú mencionaste, Maleja, que una de las consecuencias después de denunciar fue terminar amistades o que amistades se alejaran de ti, te empezaran a escribir, digamos, sí, cosas como hirientes. ¿Qué otras consecuencias hubieron a nivel personal, profesional? Digamos que emocionalmente, mm, principalmente sí fue lo más fuerte, como les decía yo a ustedes, perder todas mis redes de apoyo. Yo, por el contrario de los que ustedes entrevistaron, yo sí le abro y aún le abro la puerta de la casa a todo el mundo. Yo soy muy confiada y si alguien ya, pues no vuelve y ya está. Porque creo que también es parte de todo lo que es vivir en comunidad, de creer en la gente. Y yo, a pesar de todo eso que me sucedió allá, sigo creyendo en que sí existen redes de apoyo y amistades. Y bueno, creo que lo más doloroso fue como recibir también, de hecho, el ahora es recibir ataques de que mi discurso es violento, ¿sí? O sea, no, nadie sabe, pero nadie sabe qué es estar denunciada, porque yo fui denunciada por este personaje y fui 2 veces a fiscalía, donde me decían, la víctima Homero Cortés, y yo decía, ¿en qué momento se cambiaron los papeles? ¿En qué momento él es la víctima y yo soy quien lo agrede? ¿En qué momento yo agredí a este señor? Si es que al final de cuentas él ha sido quien causó tantos daños. Pero sobre todo fue empezar a recibir tantos mensajes porque yo no solo subí ese video, sino empecé a recibir un montón de videos diciendo un montón de cosas, porque es que este señor empezó a aparecerse también en nuestros espacios, porque yo traté de llegar al tambor. O sea, fue una ruptura grandísima. Yo traté 1000 veces y me salía, entraba y decía, no, esto me duele. Aparte porque en el espacio me decían, tú sigues tocando como se toca ahí, ya no toques así. Y yo decía, no sé tocar de otra manera, perdón. Sí, es como esta agresividad que se carga con el tambor, que siempre ha sido muy señalada y que es como si uno no se hace una limpia, todo el tiempo está tocando como con una rabia y que es como con mucha fuerza, creyéndonos siempre muchísimo más. Pero sobre todo, el dolor más grande y que yo creo que sigo cargando es como que siempre me han culpado, siempre me han dicho, porque tu discurso fue violento, tu voz no tiene que, tu voz no tuvo que haber sido escuchada, así simplemente. Entonces, estas personas que me causaron daño muchas veces en la calle me han querido saludar y sí, así como lo nombró Samuel y Camila, han cargado con un peso gigante que no deberían cargar, pues yo creo que después de las denuncias que salieron, tantas denuncias, ¿quién hizo parte? Yo les llamé cómplices. Les dije, ustedes son cómplices, ustedes están siendo cómplices por estar acá, porque nosotros salimos con carteles, nos los rompieron, nos decían un montón de cosas, pero yo hasta el sol de hoy, no, podrán decirme rencorosa, yo no puedo tocar con estas personas. O sea, yo los veo en el espacio y algunas las tolero, las saludo, porque lo que hicieron fue quedarse al margen, pero unas tantas me escribieron un montón de cosas
violentas, y aquí pues les voy a abrir un espacio para contar algo que también es muy doloroso, pero hasta el sol de hoy, yo lo único que he recibido es como videos que me reenvían, porque ni siquiera estas personas me han dicho como le voy a enviar este video a Maleja para que lo vea, sino es como voy a subir un video diciendo perdónenme y si les gusta bien y si no también, pero personalmente yo nunca recibí unas disculpas y creo que ellos creen que yo no me las merezco, porque mi discurso siempre fue violento. Mi discurso fue cargado de rabia, de mucha rabia, porque no me imagino haber pasado, porque yo no, lo único que pasé por este ser humano fue como tocarme la espalda, ya cuando empecé yo a adelgazarme, porque yo era muy gordita antes cuando entré a India, y empezó a tocarme o se acercaba mucho a hablarme, entonces yo le decía, oye, cuida, porque no tenía como este espacio personal, siempre estaba muy cerca, y yo le decía, oye, no estés tan cerca, y él se reía, sí, todo era una burla, o no me toques, sí, siempre mantuve no me agradaba. Digamos que en medio de toda desde el inicio, arranca un espacio donde mi compañero, antes de ser mi pareja, que aún estábamos juntos, nos conocimos allí, delante de Homero dice, yo también causé esto de ser hombre y acosar a las mujeres. Y acosar significa que me le acerco, le digo cosas que no debo, acosar es que le toco la espalda, la abrazo, le menciono cosas y eso es acosar. Entonces él le explica y cuando arranca todas las denuncias, llega Samuel y se pegan así su liderazo y empiezan a llamar a mujeres con las que salió mi compañero antes de estar conmigo y a subir. Y entre mis denuncias aparecían, ¿y tú qué si estás con un acosador? Tú también estás con alguien. Y yo decía, claro, y recordamos el momento donde nos sentamos abiertamente con este man a decirle, mire, esto pasó. Y no se imaginan la carga emocional que de hecho yo le digo a él, lo tienes que pagar, claro. Y él tuvo que escribirle a cada persona, pasar las penas, quitarse espacios, dejar de aparecer, porque es el valor que se paga. Y yo se los dije, se lo dije, lo tienes que pagar. Y a la fecha todavía el tambor para él es como solo en ciertos espacios cuando tenemos algunas cosas, pero él se siente de esa manera. Y no quiere decir que yo sea cómplice de mi pareja, porque pues llevamos 6 años, es la figura paterna de mi hijo. Y quien me conoce saben que yo como feminista no estaría con cualquier tipo, pero sentí mucho dolor de que como que hubiese esta comparación, ¿saben? Él era un integrante más, cuando Marcel, que fue el que me quiso pegar porque le dije que acosaba a chicas más jóvenes, no fue nombrado, ¿sí? Pero nombran a mi pareja porque fue una excusa todo el tiempo decir, pero qué si tú también, pero qué tal cosa. Y este tema se empezó a liderar porque todos nos enterábamos afuera, a pesar de todo, todos afuera nos enterábamos lo que pasaba adentro, y empezó a liderarlo Samuel siendo hombre, un espacio de denuncias de mujeres, ¿no? Entonces, hubo llamadas, él me escribía a mí, yo necesito que tú demuestres que sí hiciste eso, de que Marcel sí te iba a pegar porque tú no tienes pruebas, o sea, todo el tiempo liderando y escribiendo. Entonces, sí es un tema que fue muy manipulado desde estos liderazgos. Ellos también se apropiaron y dijeron, hay que defenderlo capaz. Es como cuando tú sales y este hizo un montón de daño, pero tú sales con una espada y dices, acá me paro porque no. Sí, a pesar de que tú también lo viviste, porque sé que ellos también recibieron muchas violencias, ellos también defendieron a lo que fuera. Y a lo que fuera fue decirme a mí, y entonces empecé a salir yo sola y decirles como, o sea, ustedes me van a atacar a mí personalmente, con mi compañero, que yo estoy denunciando al líder, al que tiene poder. No, no importa, es que tú también y yo. Y siempre se los dije, cuando nos parábamos en los toques a sacar los carteles, no estamos contra ustedes, sino contra. Pero, pues no vamos a dejar que el espacio se siga dando. Yo quiero mencionarles algo antes de que se me olvide. Y fue que hace poco me enviaron un video. Yo, en verdad, hace mucho había dejado de hablar de esto porque me cansé. Siento que esto también debería hacerlo otra persona. Sí, estas personas, es que este señor, donde cada persona extranjera hablara, este lugar ya no existiría. Pero ellos se salen y simplemente se salieron y no pasa nada. Pero si nosotros todos habláramos, pues ya. Pero hace poco me enviaron un video porque conocí a alguien que no sabíamos si estuvimos en el mismo espacio. Y me dice, ay, ¿tuviste el video que hizo ese tipo burlándose? Y yo le dije, no, la verdad, él me bloqueó después de que yo le escribía muchas cosas. Él me bloqueó de sus redes. Yo no tengo contacto con ellos. Y me envía un video, entonces yo lo veo por otra cuenta y el tipo aparece diciendo como, la verdad, así, la verdad, me siento muy triste y quiero pedirles disculpas. Hace tiempo debí decir esto. Mentira, tienen un mes gratis. Miren, no se imaginan lo que se siente todo el tiempo recibir burlas de este. O sea, todavía se sigue burlando de nosotros en la cara. O sea, en la cara dice como, nunca les voy a pedir perdón. Y es muy necesario, y se lo digo tanto a los integrantes de AINYA, es necesario cara a cara pedir perdón. Yo es la hora que no,
o sea, ahorita hay un multibloco, porque no la estamos jugando por la vida, y yo digo, no soy capaz, no puedo salir a tocar con ellos, no puedo. Y quisiera, o sea, como que digo, no, es que en este momento es urgente, y solamente la sensación es como, y entonces yo me senté anoche y dije, ¿por qué? Porque no puedo perdonar, pues porque a mí no me han pedido perdón, y sé que no lo van a hacer porque simplemente ellos van a decir como que lo que yo hice fue de discurso de generar odios, y yo les digo, qué pena con ustedes, pero qué pena apropiarme de todo el dolor, sobre todo de muchas mujeres que fueron violentadas allí. Que me disculpen ellos a mí entonces, si es que esto no genera rabia e indignación. Si no quisiera hacer tantas cosas más, pero simplemente dije ya no más, porque esto me está quitando físicamente, me enfermé, emocionalmente, muchas cosas, y dije hasta aquí, ya no más. Quise hablar con ustedes porque también es como decir, bueno, hay otra partecita que no contaron, y es necesario que también se sepa, y ojalá que llegara a estas nuevas personas que están ingresando, o por lo menos que las dinámicas allí dentro hayan cambiado. Sí, de alguna manera también era un poco la esperanza que nosotras teníamos, como o que llegara a los oídos adecuados, o que eso de alguna manera fuerce como tú dices, tal cual, que las dinámicas cambien. A mí me parece muy importante rescatar de todo esto que has dicho, primero como respetar el proceso de sanación de cada quien, porque es como si tuviera que ser de una forma, ¿no? Como si tuvieras un tiempo límite para perdonar, o como si tuvieras un tiempo máximo para decir, bueno, ya listo, paso la página. Es como cada quien lleva su proceso de sanación en los ritmos, y también de acuerdo a su nivel de sensibilidad, o de lo profundo que ha calado también para cada quien una, pues como una situación tan fuerte como esta. Y también cuando se habla de esto del discurso de violencia, siento que esto también tiene un peso incluso político, porque es como históricamente hemos vivido una serie de situaciones de desigualdad, de que se golpea a la gente y esperan que la gente reaccione pacíficamente. Es como espérate, porque ¿cómo esperas que después de como después de vivir estas circunstancias que nadie debería vivir, esperas a que yo te diga pacíficamente? O sea, es como, hay quien lo haga, seguramente, pero tiene que ser así. Y ahora, que eso sea un discurso violento, no, no, o sea, es un discurso que está cargado con la intensidad de lo que estoy sintiendo, eh, y la manera en que yo hago mi discurso no tiene por qué invalidar el sentido de lo que estoy diciendo. Y también como estamos viviendo, como también, yo siento que es todavía una dualidad en la sociedad, como de el feminismo sí, el feminismo no, todavía muchos estamos entendiendo realmente qué es el feminismo, si el feminismo solamente lo hacen las mujeres, pero ahora tú mencionas también este paso tan importante que siento que hizo tu pareja, decir, yo también acosé. Es un paso, o sea, que tendrían que dar todos, no, no digo todos los hombres porque no estoy diciendo que todos los hombres acosen, eh, pero digo como que siento que todavía se sostiene un asunto del pacto de silencio entre hombres, de que yo sé que él está haciendo esto, pero como que de alguna manera yo también lo hice, entonces ninguno dice nada y cada quien seguimos con nuestra vida, como ese atreverse a decir, pues pucha, yo no quiero hacer esto, lo he hecho porque mi sistema de creencias, mi sistema de valores, mi sistema familiar o el entorno en el que yo crecí me hizo pensar, o me hizo creer que yo tenía el derecho de hacer esto, de que ser hombre era hacer esto, pero atreverse a decir, pues no, o sea, no, y me disculpo con las personas que acosé por ignorancia, por lo que sea, pero como atreverse a dar ese paso me parece que es fundamental para construir esa nueva manera de pensarnos. El ser hombre, el ser mujer, el feminismo, entender también el feminismo desde ese lugar, que no es una lucha entre hombres y mujeres, sino de un sistema de pensamiento. Y eso, como es, bueno, y también algo así como, como muy chiquitito, pues no chiquitito, sino que tú decías que tú le ponías como un límite y él se burlaba de ese límite, de también prestar mucha atención a cómo la burla es siempre como esa arma para invalidar algo que es serio, o sea, algo que tú estás poniendo, un límite que tú estás poniendo seriamente, o algo que tú quieres decir como que es importante. Una burla puede desarmar, y que aparte la risa siempre corta la tensión y todo eso, pero detrás de eso hay como una invalidación de tu límite, ¿no? Todo como envía como de lo que están mencionando sobre como, yo digo como pasos en la conciencia, porque a la final es eso, o sea, es ser consciente de lo que hacemos, de lo que vemos,
y asumir cierta responsabilidad, ¿no? Y yo siento que es muy valiente las personas que deciden alzar la voz, no solo desde su experiencia, como lo hizo Maleja, sino el hecho de hablar por otras personas que vivieron lo mismo, también es como más valiente todavía, si me hago entender, o sea, como que yo puedo hablar desde mi experiencia y contar lo que me pasó, pero que yo decida también cargar o liderar como todo ese peso de todo un grupo, de todas unas personas que tal vez quieren hablar pero no quieren dar la cara, o que tal vez te confían a ti tu historia y de alguna forma sienten que no están emocionalmente preparadas para asumir, no sé, un video, una denuncia, lo cual pues también es muy respetable. Entonces, como que también pienso que esto de alzar la voz, el hecho de que venga desde una mujer, también implica ciertas cosas, ¿no? O sea, ciertas consecuencias o situaciones que se pueden presentar. ¿Qué implicancias tiene el hecho de que hayas sido tú como mujer la que haya dado la cara y no un hombre que, pues sí, hay como ciertas diferencias, ¿no? Sí, bastantes, bastantes, y creo que una de ellas fue el ataque que empecé a recibir, que ya les mencioné, este ataque que yo decía, pero ¿qué tiene que ver? Pero igual se asumió. Pero también fue como este tema de que cuando yo subía publicaciones, ellos se encargaban de subirme mensajes todo el tiempo, de atacarme, decirme ya deje show, ya deje de estar acá, usted quiere hacerse la víctima, usted quiere generar protagonismo, no sé qué hace acá, vaya y toque por allá en otro lado, mejor vaya y venda sus cosas, sí, así todo el tiempo. Pero entonces llega Samuel, uno de los líderes también, que él es visto muy líder, y él llega y hace lo mismo, suben su denuncia, cuentan tal cosa, piden perdón y a ellos todos, ellos mismos los aplauden. ¿Sí? Hay alguna dinámicas patriarcales que siempre están ahí metidas en los cuerpos de las mujeres y los hombres, ¿no? Él sube esa denuncia, todo el mundo le dice, bravo. En esos momentos me doy cuenta que digo, claro, yo al ser mujer, yo no, al no tener el poder, porque es que al final de cuentas nosotras en muy pocos espacios tenemos poder, ¿no? Siempre están liderando ellos de una manera. De hecho, falta ver que cuando hacen estos multiblocos gigantes, ellos son los que lideran. No hay paridad, a pesar de que aquí hay lugares donde solo son de mujeres, uno va y se asoma y los ve a ellos allá haciendo, como liderando. Yo digo, pero ¿por qué seguimos en esta dinámica? Y siempre va a pasar, estar en estos espacios siendo mujer va a ser como, y entre las mismas mujeres muchas me decían como, ya cállate, violencias demasiado pesadas, ¿sí? Como me provoca darles en la jeta. Y yo decía, pero nosotras ensayamos juntas, ¿cómo así? Pero lo más difícil y todo y después es como que hagamos un borrón y cuenta nuevo y ya no pasó nada. Creo que es de las cosas más complejas. Y siendo mujer feminista, ¿no? También eres muy señalada todo el tiempo con la bandera que cargas, porque la cargo con mucho orgullo todo el tiempo, toda mi vida desde que salí de este lugar, fue como lo que me lanzó allá sin querer, porque no lo quería, y empecé a investigar, a leer y a descubrir esto tan hermoso que es también una lucha por los hombres, ¿sí? Porque ellos también puedan hablar, porque ellos también puedan dejar este silencio, ¿no? Sin que sean juzgados y señalados, porque es que si yo salgo como hombre y digo, venga, no hagas esto, entonces, ¿cómo eres catalogado? Al romper ese pacto, pues también eres señalado. Entonces, el feminismo también va hacia esta igualdad, y esta igualdad no va a que nosotras, ay, el discurso que, ay, ustedes odian a los hombres, esto sobra, sino este patriarcado que nos está marcando todo el tiempo y nos dice que tiene que haber violencia, que el hombre no llora, que el hombre no tiene que ser sensible, sino más bien es como vamos codo a codo en esta lucha, pero yo también tengo un lugar y tengo la misma voz que debes tener tú. Es súper importante, a pesar de la fragilidad que siempre nos caracteriza, ¿no? Si no tengo esta misma voz ruda de ellos, entonces no tengo voz. No, no, mi voz puede ser esta, pero también tengo una voz que tiene que ser escuchada. Muy aparte de la tuya, también tengo que estar allí. Sí, tal cual. ¿Qué mensaje te gustaría darle a las personas que están atravesando por una situación similar? A mí me contaron un día que llegó este señor a una fiesta. Ahí, él llegó. Él piensa que él puede llegar a todos los espacios como si nada hubiese pasado, porque es una dinámica como el no perdón. Hubiese sido tan fácil como perdónenme, y él hubiera podido seguir con su camino tan tranquilo, pero pues le cuesta. Y él llega a este espacio, y por eso, y lo menciono con la pregunta que me haces, porque él llega ya a la fiesta, y era una fiesta de batucadas, iban a tocar ciertas batucadas, y a mí me cuentan que alguien dentro del espacio empezó a llorar mucho y decía que se salga, que se vaya.
Yo nunca me he enterado qué le pasó a esta persona, pero en cuanto a todo lo que escuché, no me alcanzo a imaginar qué daño logró hacerle a esta persona. Tanto fue que todo el mundo se dio cuenta que lo sacaron. Entonces yo pagué mi boleta, saquen a todos los de ahí y le decían, no, es que aquí el que tiene denuncia eres tú y te vas tú personalmente, porque él quería que se fueran todos los de la agrupación. Entonces, no, entonces nos vamos todos, no te vas tú solo. Entonces, yo siento que sí hay que transitar el dolor, pero sobre todo buscar las formas de sacarlo, ¿saben? A mí me ayudó mucho el teatro. Nosotros empezamos a hacer como performáticos, también acompañar a otras personas que denuncian. El tambor me ha servido para ello. El tambor donde me llaman y me dicen como una denuncia, me pasó algo, en ICBF está causando esto, en este colegio pasó esto, nosotros trasladamos el tambor. Entonces, que no olvidemos que también no solo el tambor es plata, porque a veces también se cae en este juego, sino tratemos de primero sanarnos, porque creo que a mí me sucedió, tuve que durar 2 años lejos del tambor, lejos, lejos, no lo quería. eh, a la vida hizo que me llegaran tambores propios y yo decía, bueno, está bien. Y era como esta intención de acompañar todas estas marchas que necesitan una voz. Inicialmente eso, y segundo, pidamos perdón a quien lo necesite. Yo también lo he tenido que hacer, ¿sí? A quien tocó conmigo y a veces ni me aceptan las disculpas y yo digo, perdóname por creerme un poco más, aunque todo el tiempo trataba de hacer videos, de enseñar, uno pudo haber caído en ese juego dentro de querer subir ay, no toques a mi lado que no está sonando bien. No olvidemos el daño que causó eso. Las personas que hicimos parte de AINYA tenemos que saber que el tambor en la calle, todos somos iguales. Que porque subo el tambor, que porque hago piruetas. Cuando estemos en la calle, bajémosle 10, que hay gente que lleva muy poco tocando y quiere también hacer parte de. Otra cosa es cuando tengo un show y tengo que presentarme, todo bien, pero cuando estamos en la calle, tratemos de ser parte. Y si es posible, por favor, denunciemos. Porque es que denunciar también es necesario, porque estamos salvando vidas. O sea, a mí esto me trastoca porque no es solo este espacio el que he liderado de dolor, sino que todo el tiempo está llegando a mí y digo como, ya basta porque te estás enterando todo el tiempo de cosas que pasan y si tú no hablas, van a seguir pasando en el lugar, van a seguir sucediendo. Entonces, hace poco pasa que dentro del lugar, por no hablar, una niña se suicida. Pues miras, ¿qué pasa si la comunidad hubiese hablado? Entonces tengo que llegar yo y decir, tengo que hablar yo. Entonces, ¿quién tiene que cargar con el peso, con las rabias? Porque eso carga. O sea, la gente te manda, no sé quién crean las energías, pero la gente te manda mala energía, te habla feo, te escribe feo. Todo eso es una carga que esto no es fácil. Estar acá y incluso las felicito y espero que esto sea gigante. Chicas, sigan haciéndolo. Hay mucho por contar. Y hay muchas cosas que no son normales, ¿sí? Esto de decir, ay, no, es normal. No, no es normal, no es normal cuando nos sentimos incómodos y aquí hay algo que nos habla todo el tiempo. No nos dejemos comprar. Sí, creo que esto hace que nos vendamos y vender el alma es lo más bajo en lo que podemos caer. Eso es súper importante. Y seamos la voz porque el tambor también es para resistir y creo que tuvimos tiempos del estallido social bastante hermosos con el tambor y no los podemos olvidar porque no sabemos qué tiempos nos esperan. Todavía no lo sabemos. Y tenemos que seguir resistiendo en juntanza. Yo espero seguir sanando, espero algún día ser parte de este multiloco, si pudiese ser. Por ahora estaré desde afuera, porque les conté, el dolor sigue atravesado y hablar con ustedes no fue fácil. Tuve que tener gran preparación, decir, bueno, va a ser, vamos a hablar, vamos a abrir heridas, porque se abren. Uno no cree, pero yo me imagino que ustedes todo el tiempo que están haciendo las entrevistas también vuelve a estar el dolor ahí, porque él está ahí y es difícil que de repente ya sane. No sé si en algún momento sí sana o siempre va a estar esa herida. Es como cuando tú te partes un brazo, ¿no? Entonces tú te pones un yeso y está doliendo, no lo puedes mover, pero tú no te puedes quedar con ese yeso ahí toda la vida, ¿no? Entonces, pero te lo quitas, ya te sana, pero a veces hay cicatrices, entonces cada vez que la ves dices, ahí está, ahí Mm, está. Sí me pasó eso, yo me partí ese brazo ese día y nunca me voy a olvidar porque me dolió, porque tal cosa, pero ahí está. Ya no duele, ya tal cosa, pero la cicatriz quedó y esos son cicatrices que causan otros y que tienen que saber que no van a sanar, sino yo la voy a ver y la voy a mencionar. Totalmente, uy, importantísimo todo eso que dices, Maleja. Y reiterar que este espacio precisamente se abrió para eso, para de repente sanar con las historias que resuenan, alzar la voz, o sea, seguir hablando como de estos temas que sí, como tú bien lo dijiste, no son normales, o sea, como todas estas cosas que normalizamos, todas estas situaciones que vivimos y no contamos.
y que de repente cuando alguien se atreve a hablarlas, a exponerlas, otra persona puede ver que no está sola, que hay personas que estamos dispuestas a escuchar y abrir estos espacios. Sí, Entonces, gracias, Maleja, por eso. muchas gracias también por la apertura, porque sabemos que, o sea, nosotras hemos sentido también que para ti ha sido como un proceso, como que nos hemos tomado el tiempo también como para hacer este episodio y podemos sentirlo, también por lo que hemos conversado antes. Entonces, de verdad, nosotros estamos muy agradecidas de que finalmente pues hayas decidido compartir como no solamente la historia, sino todas las reflexiones y también todo lo que has sacado también como creativamente de tus proyectos a partir de esto, pues porque no se ha quedado ahí, sino que pues has buscado como movilizarlo. Eh, y pues eso es muy importante y muy valioso. Nosotras siempre cerramos con unas preguntas rápidas, que pues la idea es que yo te hago la pregunta y tú respondes como con una o dos palabras que se te vengan así como a la cabeza. Entonces dice así, ¿qué aprendiste de este arte que también te sirve para la vida? A resistir, ¿Qué le dirías a tu versión que recién empezaba a tocar el tambor? que todo iba a ser por algo, que había una misión que cumplir, Un mito que te gustaría romper, que todos los espacios de arte son seguros. algo que todavía estás aprendiendo como artista. A sanar, Muchas gracias, Maleja. Esto para todas las personas que nos escuchan. Bueno, primero que todo, no sé si quieras decir algo para cerrar o tengas todavía algo ahí como que quieras decir. sí. Para cerrar, eh, digamos que parte de este proceso de sanación ha sido también en los espacios de crear las armaduras. Estoy empezando a crear como carteles para que empecemos también a escribir estos mensajes que queremos soltar. Y arranqué hace 2 meses en el Georgina Ortiz, en un ETCR en San Juan de Arama con niñas y niños. Ellos crearon sus armaduras y yo les quería mostrar para que no se me olvidara. Y ellas hicieron y ellos este gran cartel que jamás me llegué a imaginar. Entonces el cartel dice, obviamente hacemos una charla antes de que el cuerpo puede, que como el acné siempre es tan sexualizado, que nosotras podemos ponernos primero lo que no se nos antoje. Algo que aprendí de mi artista favorita, a la que le di un taller, que es Adriana Liscano, es que tenemos un cuerpo en libertad y que nuestro cuerpo, y así como lo mencionaba ella, tenemos tetas pequeñas, grandes y son nuestras, ¿sí? Y no tenemos como este prototipo de los cuerpos. Ellas me sorprendieron bastante porque yo decía, como alguien desde tan lejos cala su mensaje, entonces decían como, hicieron la señal de auxilio, que ellas para ellas es muy importante, como también conocerla, dibujaron una vagina, dibujaron un no es no, nos queremos vivas, fue algo tan maravilloso y es algo que está empezando a hacerse y es parte de mi sanar, ¿saben? Obviamente es como algo que me está generando ingresos, pero aparte de ello es como también enseño lo que aprendí, ¿sí? Lo que sé, doy mi conocimiento y eso es como algo bien importante, lo que sé también lo tengo que soltar para el mundo entero y así podemos seguir como en este proceso de sanar, pero también de juntarnos. No dejemos de creer en la gente. No todos los espacios son inseguros, pero también empecemos a leer las señales para decir, hasta aquí. Puede ser lo más maravilloso, me hace sentir demasiado, pero primero mi integridad y la de mi entorno. Totalmente. Y Gracias por agradecerlo, compartirnos y si qué les chévere. gusta. No, a ti, muchas gracias. Está muy chévere ese proyecto y también, pues como decías, como me genera ingresos, pero y es como no, o sea, que estás haciendo lo que tiene para ti sentido y ojalá te genere muchísimos más ingresos y mucha prosperidad también con eso. A todas las personas que nos escuchan, pues muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que tenemos un link de Tylee por si quieren compartir sus historias de forma anónima, si quieren que los leamos, si necesitan como expresarse, pero de repente pues no quieren de repente como estar en un episodio, pero necesitan hablarlo, los vamos a estar leyendo. Y muchísimas gracias, Lu, a ti también. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de No es Normal. Chao. Vale. Chao, gracias.